Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de revisar nuestros titulares. Los 6 opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas denunciaron el acoso sistemático del régimen de Nicolás Maduro y exigieron salvoconductos para abandonar el país. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Richard Grenell como enviado presidencial para Venezuela y Corea del Norte. El miembro de la Cámara de Representantes, Mario Díaz-Balart, propuso designar al Frente Sandinista de Liberación Nacional como una organización terrorista. El prorruso y miembro del partido Sueño Georgiano, Mikhail Kavelashvili, fue elegido presidente de Georgia en un proceso criticado por la oposición. Empezamos con el desarrollo de la información. Les contamos que los 6 miembros del Comando con Venezuela, asilados en la Embajada de Argentina en Caracas desde hace 9 meses, denunciaron el acoso sistemático del régimen de Nicolás Maduro y exigieron salvoconductos para abandonar el país. En rueda de prensa describieron el aumento de amenazas, restricciones y vigilancia, calificando su situación como insostenible. Los asilados hicieron un llamado a la comunidad internacional para garantizar su seguridad. Los 6 miembros del Comando con Venezuela, perseguidos por la dictadura de Nicolás Maduro y asilados en la Embajada Argentina en Caracas desde hace 9 meses, ofrecieron sus primeras declaraciones públicas. En rueda de prensa, Magali Meda, Pedro Urruchurtu y Omar González denunciaron el acoso sistemático del régimen de Nicolás Maduro y exigieron salvoconductos para abandonar el país. Magali Meda, jefa de campaña del Comando, destacó el riesgo en el que se encuentran. Estamos en una situación crítica. El régimen utiliza esta embajada como mecanismo de coacción. Según los asilados, el asedio ha escalado en las últimas semanas, con vigilancia constante, amenazas y restricciones al ingreso de familiares y trabajadores. Pedro Urruchurtu, coordinador internacional, reconoció el apoyo del gobierno argentino liderado por Javier Milei, pero subrayó la urgencia de medidas concretas. Llevamos meses esperando a los salvoconductos. El asedio no tiene precedentes en Venezuela. Omar González describió cómo la hostilidad ha afectado sus vidas, especialmente durante las fiestas navideñas. Tengo 74 años y pasaré la Navidad lejos de mi esposa, mis hijos y mis nietos. Es un daño humano irreparable, declaró. Los asilados insistieron en que el fraude electoral del 28 de julio, que dio como ganador al dictador Nicolás Maduro, ha desencadenado su situación actual. Nosotros ganamos esa elección. Lo que estamos viendo es un régimen negándose a aceptar la voluntad del pueblo, afirmó Meda. A menos de un mes del 10 de enero, fecha prevista para la toma de posesión en que Edmundo González Urrutia debe asumir la presidencia, los asilados hicieron un llamado a la comunidad internacional para que investigue y garantice su seguridad. Y justamente los opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas denunciaron la desaparición de un empleado. Magali Meda, colaboradora de María Corina Machado, informó que el trabajador fue detenido el viernes por la tarde y desde entonces se desconoce su paradero. Meda señaló que esto se enmarca dentro de la amenaza constante contra los empleados de la embajada, quienes han recibido amenazas al igual que sus familias. Esto es complicado de narrar, pero es delicado. Hoy está uno de ellos preso. Fue buscado a las 5 de la tarde del día viernes y hasta ahora no se sabe ni siquiera dónde está. Y bueno, es parte de la amenaza constante que le hacen a los empleados, que han sido además profundamente valientes y responsables con sus funciones, porque además son empleados de larga trayectoria para Argentina, para esta sede diplomática, por lo cual tienen años trabajando y los conocen todos los cuerpos diplomáticos, porque bueno, se mueven obviamente entre sedes y sedes. Entonces es increíble que empleados que son simplemente trabajadores de este lugar también reciban amenazas, tanto ellos como sus familias. Por otro lado, bueno, la desaparición de este empleado que nos tiene muy preocupados porque nadie sabe dónde está. Ya hoy es sábado, 5 de la tarde o 4 de la tarde, ya casi se van a cumplir exacto, 2 días completos de su desaparición y bueno, hay mucha angustia.
Y en el programa Informe Extra de TV Libertad, Hugo Hacha, investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura, afirmó que en Bolivia el movimiento al socialismo funciona como instrumento político de una red que protege el ciclo coca-cocaína. Según Hachas, esta es la mayor organización narcotraficante del planeta y controla el 98% de dicha actividad en Bolivia. Bueno, desde un punto de vista estrictamente técnico, Evo Morales y Luis Arce son uno y lo mismo. El movimiento al socialismo es el instrumento político de una organización que ustedes recordarán, lo hemos descrito acá, tiene como objeto único y excluyente la protección de una actividad ilícita, el control pleno del ciclo coca-cocaína. De hecho, a diferencia de otros lugares del mundo donde esta actividad ilegal tiene lugar, en Bolivia se da una situación única. Hay gente que cuando planteo esto, generalmente trata de discutirlo. Esta organización es la mayor organización narcotraficante del planeta. Y vuelvo a repetir, sí, en Colombia se produce más cocaína, igualmente en el Perú. Pero en Colombia hablamos de más de medio centenar de organizaciones que se disputan el control de esa actividad, mientras que en el Perú son un poco menos. El problema de esto es que la organización de Evo Morales, que vuelvo a reiterar, tiene al movimiento al socialismo como su instrumento político, situación que está definida, por cierto, de manera oficial, no es una cuestión especulativa, controla el 98% de ese ciclo ilícito en el país. Asimismo, en el programa Informe Extra de TV Libertad, Jesús Ángel Rojo, director de Distrito TV, criticó al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmando que para él la mitad de España es su enemigo. Rojo también lo responsabilizó de la muerte de más de 200 personas durante la Dana en Valencia. Escuchemos. Porque para Pedro Sánchez la mitad de España es su enemigo. Con el tema de la Dana, él es el responsable directo de la muerte de esas más de 200 personas. Pedro Sánchez, por primero, antecedentes, todas sus políticas de Agenda 2030, de no limpiar los ríos, de no dragar los ríos, de no hacer estructuras hidráulicas, pues han provocado estas crecidas de los ríos brutales. Él tenía información de que venían lluvias, lluvias extremas, pero luego esas lluvias extremas, que hay que repetir, la gente no murió por las lluvias, muere porque la Confederación del Júcar no avisa durante 3 horas, deja de mandar información, no avisa que hay peligro de inundación, porque han abierto todas las presas de golpe. Además, esas lluvias, como no se han hecho ningún tipo de obras y las obras para encauzar el agua pues las han ido destrozando, pues crean directamente una especie de tsunami que llega a las zonas de Paiporta y toda la zona de Llana de Valencia y los mata. Luego Pedro Sánchez, el GEMAT, tenía preparado el ejército para intervenir inmediatamente al día después. Pedro Sánchez dice que no intervenga el ejército, y todo esto de viaje en la India, cuando se produce el desastre, él está cenando tranquilamente con su mujer, lo mismo que Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, lo mismo que Margarita Robles, ministra de Defensa, y Marlaska, ministro de Interior. Durante 3 días no mandaron ninguna ayuda a Valencia. En el programa En Contexto de TV Libertad, José Lo Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, criticó las restricciones de la Constitución del 2008 que impiden la intervención del sector privado en el área eléctrica. Según Andrade, la Constitución socialista del siglo XXI ha generado consecuencias negativas y Ecuador está pagando los costos de este modelo. Además, informó que se espera que el 20 de diciembre finalicen los cortes de energía en el país. Bueno, en términos generales, lo que sucede en Ecuador con respecto al tema energético es que en la Constitución del año 2008 se indicó que la fuente de energía, por definición, debía ser una energía renovable, una energía sana, una energía, digámoslo así, no contaminante. Y por eso, de alguna forma, pusimos todos los huevos en la misma cesta, de tal manera que empezamos a depender de recursos hídricos, dependíamos en cierto modo del agua y de las lluvias en el Ecuador, puesto que nuestras represas hidroeléctricas están centradas en la Sierra Ecuatoriana.
Al no llover este año y al no poder el sector privado intervenir dentro del sector eléctrico, dada las restricciones que la Constitución del 2008, la Constitución socialista del siglo XXI, impuso al Ecuador, pues luego, pues naturalmente estamos sufriendo o pagando esa factura. Sin embargo, en este momento, ya sumado a la venta de energía del sector eléctrico de Colombia, algunas inversiones que escasamente se han logrado montar ya para este tiempo, y sobre todo gracias a que ya el clima ha cambiado, pues tenemos más lluvias y esas lluvias han logrado incrementar los niveles de agua en las represas y todo esto ya pues comienza un poco a marchar. Ahora mismo yo me encuentro sin luz en mi casa y estoy pues con un ordenador y con una batería externa haciendo lo que la mayoría de los ecuatorianos todavía estamos haciendo. Pero esta semana ya tenemos 3 horas de racionamiento, se espera que el día 20 de diciembre ya cesen estos cortes de energía, pero la verdad es que la pasamos muy mal. Tuvimos semanas en que hasta 14 horas diarias no existía luz en el Ecuador. Con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con más tras la pausa. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Richard Grenell como enviado presidencial para misiones especiales. Grenell, ex embajador en Alemania y exdirector interino de Inteligencia Nacional, gestionará conflictos en regiones como Venezuela y Corea del Norte. Trump elogió su compromiso con los intereses estadounidenses y su enfoque de paz a través de la fuerza. Este nombramiento refuerza la estrategia de Trump frente a desafíos internacionales clave. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el nombramiento de Richard Allen Grenell como enviado presidencial para misiones especiales, una posición clave en su próxima administración. Según Trump, Grenell será responsable de abordar desafíos en algunos de los lugares más conflictivos del mundo, entre ellos Venezuela y Corea del Norte. Grenell, quien anteriormente sirvió como embajador en Alemania durante el primer mandato de Trump y como director interino de Inteligencia Nacional, cuenta con una trayectoria destacada en diplomacia internacional. También fue enviado presidencial para las negociaciones entre Kosovo y Serbia y trabajó durante 8 años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, gestionando asuntos relacionados con Corea del Norte y otras regiones conflictivas. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump elogió las habilidades de Grenell y subrayó su compromiso con los intereses estadounidenses. Rick seguirá luchando por la paz a través de la fuerza y siempre pondrá a los Estados Unidos en primer lugar, afirmó. Además, Trump reveló que Devin Nunes, actual director ejecutivo de Truth Social y ex líder del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, será designado como presidente del Consejo Asesor de Inteligencia del presidente. Según Trump, Nunes desempeñará un papel crucial en la supervisión de la comunidad de inteligencia estadounidense. El nombramiento de Grenell llega en un momento de alta tensión en Venezuela, donde la dictadura de Nicolás Maduro enfrenta crecientes sanciones internacionales, y en Corea del Norte, cuyo programa nuclear sigue siendo una preocupación global. Con esta decisión, Trump reafirma su estrategia de abordar conflictos internacionales con un enfoque directo y basado en la diplomacia de fuerza. Y una propuesta para designar al Frente Sandinista de Liberación Nacional como organización terrorista fue presentada al congresista Mario Díaz Balart con el apoyo del senador Rick Scott. Esta medida busca prohibir la entrada de militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional a Estados Unidos y facilitar la expulsión de quienes ya residen en el país. Muñeca Fuentes, líder de la Alianza Republicana Nicaragüense Americana, afirmó que esto fortalecería la seguridad nacional y enfrentaría décadas de represión del régimen de Daniel Ortega.
El congresista Mario Díaz Balart recibió formalmente una propuesta para que el Frente Sandinista de Liberación Nacional sea declarado organización terrorista en Estados Unidos. Según Muñeca Fuentes, presidenta de la Alianza Republicana Nicaragüense Americana, esta ley impediría el ingreso de militantes sandinistas a territorio estadounidense y facilitaría la expulsión de quienes ya residen allí. El proyecto, respaldado también por el senador Rick Scott, apunta a sancionar las acciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde su fundación en 1979. Durante los dos regímenes de Daniel Ortega, el sandinismo ha sido acusado de violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, represión religiosa y exilio masivo. Ortega consolidó un sistema de control represivo al crear grupos paramilitares que atacaron a manifestantes durante las protestas del 2018, dejando cientos de muertos. Fuentes enfatizó que declarar el Frente Sandinista de Liberación Nacional como organización terrorista fortalecería la seguridad nacional de Estados Unidos y permitiría depurar la oposición nicaragüense de figuras vinculadas al sandinismo. Según la activista, estos individuos siguen siendo una amenaza, ya sea por sus acciones pasadas o por su influencia en la falsa oposición que obstaculiza un cambio real en Nicaragua. El proyecto también responde al impacto de décadas de represión en Nicaragua, incluida la persecución religiosa. Más de 250 sacerdotes han sido expulsados y la Iglesia Católica enfrenta cierres masivos de emisoras, universidades y congregaciones bajo las políticas del régimen. Para Fuentes, esta iniciativa no es solo política, sino una lucha moral y espiritual contra un régimen que encarna una amenaza para los derechos fundamentales y la estabilidad en la región. Y ahora les contamos que Taiwán recibió los primeros 38 tanques Abrams M1A2 de Estados Unidos con el fin de fortalecer la capacidad defensiva de la isla ante la amenaza constante de un ataque de China. Los tanques llegaron el domingo y fueron trasladados a una base de entrenamiento en Hsinchu, al sur de Taipei. Los Abrams, considerados entre los tanques más avanzados del mundo, son los primeros vehículos blindados nuevos que Taiwán adquiere en 30 años. Actualmente, las Fuerzas Armadas de la isla operan con tanques CM-11, Brave Tiger, de fabricación local, y M60A3, estadounidenses, ambos con tecnología cada vez más obsoleta. Según el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, Estados Unidos entregará 42 tanques más en el 2025 y 28 en el 2026. Estos vehículos formarán parte del comando del Sexto Ejército, responsable de la defensa del norte de la isla. Los Abrams están equipados con cañones avanzados capaces de penetrar blindajes de gran espesor y resistir ataques de la mayoría de tanques modernos. La relación militar entre Taiwán y Estados Unidos continúa fortaleciéndose en medio de las amenazas de China, que considera a la isla parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para reincorporarla. Mientras tanto, Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor de armas para Taiwán en un esfuerzo por reforzar la seguridad de la isla frente a posibles agresiones de Beijing. Con esta información nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Les contamos que el exfutbolista y miembro del partido Sueño Georgiano, Mikhail Kavelashvili, fue elegido presidente de Georgia en un proceso criticado por la oposición. La elección realizada por un colegio electoral controlado por su partido refuerza el dominio político de Sueño Georgiano tras la eliminación de las elecciones directas en el 2017. Aunque su rol es ceremonial, Kavelashvili, conocido por su retórica antioccidental, genera polémica por apoyar leyes similares a las de Rusia. La expresidenta Salomé Zurabarishvili rechaza ceder el cargo, denunciando injerencia rusa.
Mikhail Kavelashvili, exjugador de fútbol y miembro del partido gobernante Sueño Georgiano, ha sido elegido presidente de Georgia en un proceso marcado por críticas y tensiones políticas. La elección se llevó a cabo este sábado a través de un colegio electoral de 300 miembros dominado por su partido, tras la eliminación de las elecciones presidenciales directas en el 2017. Constitucionalmente, el papel del presidente en Georgia es mayormente ceremonial, pero la victoria de Kavelashvili, único candidato en la boleta, refuerza el control del sueño georgiano. La oposición lo ve como un golpe a las aspiraciones europeas del país y una victoria simbólica para Rusia. Kavelashvili, de 53 años, ingresó al Parlamento en el 2016 con Sueño Georgiano y en el 2022 cofundó el movimiento Poder Popular, conocido por su retórica antioccidental. Entre sus acciones más polémicas está la coautoría de una ley que exige a las organizaciones con más del 20% de financiamiento extranjero registrarse como agentes de intereses extranjeros, similar a legislaciones rusas usadas para desacreditar opositores. La saliente presidenta prooccidental, Salomé Zurabishvili, se niega a ceder su puesto hasta que se convoquen nuevas elecciones. Esto en medio de acusaciones de intervención rusa en el proceso electoral. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan también a través de Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Hasta luego.